El empresario, el emprendedor latinoamericano que emigra hacia Estados Unidos, que alguna vez escuché en un podcast de Euge Oyer hablar de, por ejemplo, él como español migrando a Andorra, pues en España es visto quizá como un traidor hacia su patria, pero él dice, el simple hecho de querer pagar menos impuestos o de vivir más cómodo, ¿qué tiene de malo? Estoy buscando lo mejor para mí y mi familia, ¿no? ¿Por qué nada más el migrante que se viene al campo a recolectar fruta es el único que tiene derecho a vivir mejor? ¿A buscar lo mejor para su familia? ¿Por qué el profesionista no? ¿Por qué el deportista no? ¿Por qué el empresario no? Y yo pienso que desde aquí, así como ese campesino que está recolectando hortalizas en los campos de Canadá, así como ellos que envían remesas hacia México, pues también los empresarios. La única diferencia es que el empresario quizá además genera muchos puestos de empleo. Hemos hablado mucho de negocios, pero detrás de todos los negocios hay personas y todas las personas merecen oportunidades. Por eso hoy vamos a insistir en un tema que hemos hablado muy superficialmente, que es que nuestros proyectos tengan impacto. Ese impacto siempre se ve reflejado en las personas y hoy vamos a discutir, sobre todo contigo que tienes años haciéndolo, el cómo podemos hacer para generar oportunidades hacia nuestros países en Latinoamérica desde Estados Unidos. Edmundo. Me pusiste a pensar en historias que voy a compartir, pero sobre todo yo vengo pensando desde hace tiempo que desde Estados Unidos podemos crear un nuevo sueño americano. Un sueño más integral, no es un sueño egoísta de quiero que me vaya bien, me compro mi casita, mi carrito y tengo mi familia y una vez al año vamos de vacaciones. Yo pienso que desde Estados Unidos podemos generar grandes oportunidades de crecimiento profesional, humano, de mucho desarrollo para muchas personas y sus familias en Latinoamérica. Si te pones a pensar, la cantidad de empleos que se generan por consumir coca mexicana en Estados Unidos es importante. Si te pones a pensar, todas las Topo Chico que nos tomamos aquí, ¿de dónde viene? De una planta en Monterrey. Si te pones a pensar en el jabón Sote, que quizá, no lo estoy seguro, pero quizá vende más en Estados Unidos que en México. Y si no, la cantidad de ventas es importante y cuántos empleos generará en esa empresa. Entonces, el consumo de productos, el turismo de Estados Unidos y de Canadá hacia México es el más importante que existe. Y muchos dicen, sí, es que nuestros paisanos que vienen de vacaciones, pero también van muchos norteamericanos, mucho estadounidense, mucho canadiense a México. Y pues genera grandes cantidades de recursos, de divisas, de impuestos, de empleos. Pero yo también pienso que el empresario, el emprendedor latinoamericano que migra hacia Estados Unidos, que alguna vez escuché en un podcast de Euge Oyer hablar de, por ejemplo, él como español migrando a Andorra, pues en España es visto quizá como un traidor hacia su patria. Pero él dice, el simple hecho de querer pagar menos impuestos o de vivir más cómodo, ¿qué tiene de malo? Estoy buscando lo mejor para mí y mi familia, ¿no? Y lo mismo existe con muchos empresarios y emprendedores. ¿Por qué nada más el migrante que se viene al campo a recolectar fruta es el único que tiene derecho a vivir mejor? ¿A buscar lo mejor para su familia? No. ¿Por qué el profesionista no? ¿Por qué el deportista no? ¿Por qué el empresario no? Y yo pienso que desde aquí, así como ese campesino que está recolectando hortalizas en los campos de Canadá, en Florida, así como ellos que envían remesas hacia México, pues también los empresarios. La única diferencia es que el empresario quizá además genera muchos puestos de empleo. Por mucho tiempo yo pensé que era el único loco que tenía sus oficinas administrativas y operativas en México, que contrataba personas que le ayudaran en el marketing en algún punto de Latinoamérica o que desde Colombia
intentar hacer esfuerzos en temas de comercio electrónico. Lo cierto es que conozco a muchos empresarios que, conociendo las grandes oportunidades de acceso a talento lamentablemente desperdiciado en México y en el resto de Latinoamérica, pues se han apoyado en ese talento para tener acceso a servicios que quizá en Estados Unidos sería inviable poder pagarlos en un pequeño negocio. Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad de generar puestos de empleo y sobre todo oportunidades de crecimiento. Porque no nada más es no, es que pues pagas barato, por eso contratas allá. De entrada es tener acceso. Y después, si me ayudan a crecer el negocio, pues tampoco creo que necesariamente tengamos que hablar de salarios bajos. Yo pienso que hay empresas que pueden encontrar oportunidades de crecimiento. Qué interesante lo que mencionas, y de entrada creo que para muchos puede parecer seductora esa idea. Más allá de las razones de por qué hacerlo, también me parecería importante tocar el cómo hacerlo, porque creo que tiene sus retos. No es nada más... creo que no me imagino que sea nada más publicar un anuncio y decir busco persona que me ayude en tal, sino que tú has desarrollado... Creo que estás siendo modesto en lo que has desarrollado, porque has desarrollado equipos de trabajo robustos, como si tuvieras una operación allá, que los supervises a la distancia. Entonces, si me puedes detallar un poco más en cómo lo hiciste, que además ha sido un trabajo de años, ¿qué harías diferente de cuando empezaste a construir ese equipo? ¿Y qué consejos le darías a alguien que está buscando por lo menos replicar o intentar replicar algo similar? Bueno, pues hemos estado experimentando desde hace más de 20 años. Todavía no, yo no estoy seguro que ya existiera el término home office, pero nosotros ya teníamos a personas trabajando home office. Y pues definitivamente hay muchas pruebas de tecnología. Me acuerdo que platicábamos o nos comunicábamos con la contadora con un servicio que se llamaba Nextel, que quizá ni siquiera te tocó a ti, pero era una especie de walkie-talkie internacional. Y lo cierto es que así, oye, realicé este gasto, oye, una factura, oye, y nos conectamos por una VPN para poder imprimir acá, etcétera. Después se puso un servidor. Ha sido un crecimiento y un aprendizaje también nuestro muy grande. Pero hemos encontrado ventajas en el control. Por ejemplo, algún día nos auditaron en el IRS y nos felicitaron. No nos encontraron ningún problema. Y me decía el auditor al final que jamás esperaba ver en un negocio del tamaño nuestro el nivel de control que teníamos sobre los ingresos y los depósitos. Y sobre todo por el manejo del efectivo. Todo supervisado desde la distancia. Entonces, pues nos ha permitido encontrar personas que han ido aprendiendo. Obviamente hay errores como en todas las empresas en el camino, pero hemos tenido personas muy comprometidas, muy apasionadas, y poco a poco ellos mismos nos han ido ayudando a crear equipos de trabajo en temas administrativos, pago de impuestos, nómina, tesorería, también en el área de marketing. Hemos experimentado mucho. Ahora tenemos un gran equipo de marketing, grandes editores que nos ayudan a generar cientos de videos para redes sociales por semana, cientos, literal, para diferentes empresas. Y pues grandes personas que se han entusiasmado con el proyecto, que han crecido junto con nosotros, que aún no vemos a dónde vamos a poder llegar. Seguramente vamos a crecer mucho más. Pero, insisto, gente que ha comprado el sueño, o mi sueño en particular. Y yo creo que el tener un objetivo así, pues han hecho que ellos también se comprometan muchísimo. Ahí es donde encuentro una gran oportunidad. Que no contrates nada más porque me sale más barato en México o en Colombia o en Argentina, sino que realmente tengamos una oportunidad de crecimiento. Que la gente tenga retos y que también la gente tenga responsabilidades y que ellos vean un camino hacia dónde vamos a poder llegar, es importante. Ahora, hablando de esas oportunidades, digo, ahorita estamos detallando mucho en el talento que se queda en su país apoyando empresas, que eso creo que ese tópico solo tiene mucho valor para la gente. Pero también me gustaría explorar un poco más de las oportunidades de importación de talento. ¿Lo has hecho? ¿Cómo te ha ido con eso? Sí, hemos obtenido varias visas. Ha sido difícil,
siempre ha sido muy retador. Me han negado más visas de las que he podido obtener. Hemos invertido mucho dinero en eso. Pero las personas que hemos logrado traer se han vuelto también personas muy comprometidas. En algunos casos, pues no se han quedado por todo el tiempo, sino por ciertos años nada más que nos autorizaron y para determinados proyectos en particular. Pero es válido. O sea, sí puedes encontrar personas que te ayuden. El reto ahí es cómo das el brinco en salarios entre México y Estados Unidos. Porque como empresa, imagínate que a alguien en México le pagas, no sé, $1,000 al mes. Y pues quizá para un joven en una ciudad, en México, un recién egresado, puede ser un buen salario. Uh-huh. Pero traerlo a Estados Unidos por $3,000, aquí va a ser un mal salario. No va a completar. Y sin embargo, a tu empresa le cuesta $3,000 aquí y $1,000 allá. Entonces, parte del reto es cómo justifico el poder pagarle 4 o 5 veces más, por lo menos, para que pueda tener una vida decente aquí y no venga a pasársela peor que como vivía en México, ¿no? Claro. ¿Y en qué casos o qué consideraciones has tenido para cuando sí vale la pena intentar importar a alguien? Tiene que ver mucho con las necesidades de la empresa. Que realmente no encuentres la oportunidad de tener a alguien aquí y sobre todo que estés bien convencido que la persona que te quieres traer, pues que realmente te va a dar. Porque es un compromiso. ¿A cuánto tiempo? Por ejemplo, esas visas que has tramitado. En algunos casos nos la dieron por 1 año, otras por 2, otras por 3. Va a depender de cada caso, ¿no? Ya platicaremos con Tomás de qué implica para las empresas ese caso y en qué caso recomienda. Y que hay visas como la TN y que también con una visa E1 o E2 te puedes traer empleados, gerentes o personal indispensable para una operación, ¿no? Así lo hemos hecho también nosotros. Entonces, pues depende de eso. Y otro punto, por parte de la persona que se viene para acá, pues también es un reto adaptarse, porque es un cambio de vida bien interesante. Tú tienes una anécdota que desde ahí insistes mucho en la frase de que vale más o de que vale mucho la pena voltear a ver Estados Unidos, no solo por el beneficio para mí, para mi familia y por la fertilidad en términos de negocios que tiene este país, sino porque has tenido, no sé si vas a contarme una o varias anécdotas en las que has no solo dicho, sino vivido el hecho de se pueden generar grandes cambios desde Estados Unidos para otros países. Tengo más de 20 años trabajando con fábricas internacionales, la gran mayoría mexicanas, aunque algunas también sudamericanas. Y pues promovemos en nuestros negocios varios productos e incluso también algunos servicios, en este caso aquí hacia Estados Unidos, ¿no? Hay exportaciones, por así decirlo. Y estoy seguro, obviamente tengo el dato, no de cuántas personas, pero sí me queda claro que lo realizamos, que generamos muchas oportunidades de empleo. O sea, generamos muchos empleos indirectos a través de las fábricas que representamos en Estados Unidos, con las ventas que manejamos. Me han pasado 2 cosas y se te pone la piel chinita, te da mucho gusto y sientes que vale la pena el esfuerzo. Un día, un chico que trabaja conmigo, en el que confío mucho en el área de marketing, me llama y me dice, o me manda un mensaje diciéndome: oye, Edmundo, quería agradecerte porque pues hoy cumplí uno de mis sueños. ¿Y yo qué? Y me dice, pues es que desde hace tiempo me había propuesto pues hacerme de un auto y aprender a manejar y yo andar en mi auto. Y pues hoy cumplí ese sueño. Me acabo de comprar un auto. Y me manda la foto en él. Y pues me dice, pues básicamente quiero agradecerte la oportunidad de trabajar contigo porque ha sido el camino o el canal para llegar a realizar ese sueño. Y me hizo sentir muy bien. Te hace sentir que en el negocio no... Mira, un estado de resultados de un muy buen mes no me ha hecho sentir lo que él me hizo sentir ese día. Me queda claro que las mayores satisfacciones del mundo no están en el dinero. Sí fue un medio, obviamente, pero fue el caso, el hecho, la acción, el que me hizo sentir muy bien.
Hay una historia que ocurre en pandemia con un fabricante colombiano que nosotros representamos. Teníamos 1 o 2 años picando piedra aquí en Houston, en el área de Texas, en Austin, en Dallas. Y después, un día en una expo que pudiera pensarse que fue un total fracaso, porque en 4 días de exposición, literal, nos llegaron 2 prospectos. 2. Nada más 2 personas se pararon nuestro stand. No había gente. Era el primer año que lo realizaban. No fue nadie. Pero uno de esos señores, un día esta fábrica me envían al gerente de la planta porque había fallado un producto de los primeros que trajimos. El primer embarque, hacemos una venta y falla el producto. Y no puede ser. Y entonces, pues comprometido a la fábrica, me mandan de plano al gerente de la planta. Solucionamos el problema y me sobran varios días. ¿Qué voy a hacer con él aquí? Y pues le hablo a ese cliente, ese prospecto, y decidimos visitarlo, en este caso, al norte de Estados Unidos, muy cerca de la frontera con Canadá, en un pueblito remoto. El caso es que nos abre la puerta para empezar a desarrollar productos. No nos da pedidos, pero nos deja desarrollar productos para cotizarle. Y así estuvimos trabajando por 1 año. Hasta que un día, a menos 35 grados, decide darnos una orden. Y el cliente me dice, estás muy caro, pero te voy a decir los precios a los que estoy comprando, lo cual no es normal en Estados Unidos. Y dice, porque quiero comprarte. Por el simple hecho de que vienes. Y siempre vienes con alguien que traes desde Colombia para intentar. Y eso nunca lo había visto. Entonces me gustaría trabajar con ustedes. El caso es que nos da un pedido pequeño. Un par de contenedores. Bueno, pequeño no, porque es un par de contenedores. Pero para lo que él consumía, sí. Sí. Cuando llega COVID, te estoy diciendo que esto ocurre quizá 1 año antes de COVID. Y llega la pandemia y se cierra el mundo entero. En Estados Unidos, como el gobierno estuvo regalando mucho dinero, entonces mucha gente encerrada en casa, pues no hay en qué gastar el dinero que tiene gratis. Y pues se empiezan a consumir muchos productos. Pues lo que nosotros le vendíamos a este distribuidor no fue la excepción. Y tiene ventas récord y no tiene quien le surta. Entonces sus proveedores en Estados Unidos, en la India y en México, pues tenían serios problemas para surtirle. Y me dice, oye, ¿ustedes pueden? Y pues yo checo con mi gente en Colombia y me dicen, sí podemos. Ellos habían conseguido un permiso para poder seguir operando, pero para fabricar ciertos productos que tenían que ver con el sector alimenticio. Sin embargo, dijeron, pues si ya abrimos. Y se pusieron de acuerdo entre ellos. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a jugárnosla. Si nos multan o nos castigan, ni modo. Pero es mejor eso que prácticamente llevar a la quiebra a la empresa, porque ¿quién va a aguantar meses cerrado? Claro. ¿No? Y más que luego, pues hay que pagar nómina. Sí. ¿No? Y en Colombia no estaban estos estímulos que había aquí. En ningún lado más que aquí, yo creo, ¿no? En México tampoco existieron y cerraron más de 1 millón de microempresas en México. Fue bestial, ¿no? Porque el gobierno no hizo absolutamente nada por apoyar al pequeño empresario. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que esta gente se pone a producir y el cliente nos da la orden de compra más grande de la historia de la fábrica y mía. A título personal, jamás había tenido una orden tan grande. Literal, una orden de compra de varios millones de dólares. Fue muy fuerte y pues la envió a Colombia. Con el tiempo me entero que el fabricante había conseguido abrir las puertas para fabricar, pero no había quien venderle. En Colombia, en Centroamérica, en Sudamérica, no había quien venderle. Todo el mundo estaba encerrado. Y el hecho de que llegara nuestra orden de compra, lo cierto es que era una compra para todo 1 año, no era para todo el tiempo, ¿no? Que de hecho, recordando correctamente, empezó por un pedidito decente de 5 contenedores y cuando ya vieron que podíamos surtir, nos dieron la más grande de todas, ¿no? El caso es que esos 5 contenedores, la dirección, la gerencia de comercial de la empresa me decían, Edmundo, nos salvó la vida. Quizá nosotros pues, podemos producir mucho más que 5 contenedores. No nos daba para pagar la nómina.
O sea, era una parte nada más de todo nuestro costo fijo. Pero dice, pero nos volvió la ilusión a seguir luchando. Porque ya no estábamos en ceros, ya de perdido teníamos un avance. Entonces, ese día, con ese pedido que se consiguió en Estados Unidos, y en el que obviamente tú tuviste mucho que ver, pues hizo que salvaras el empleo de por lo menos 200 personas. Y pues 200 familias pudieron mantener su sustento. Entonces el impacto quizá fue de ¿cuántas personas te gusta? ¿1,000 personas? Fue muy potente. 600, 800, 1,000, pero sí, cientos. La verdad es que se te salen las lágrimas cuando te platican eso, ¿no? Entonces, ese día entendí que mi labor en Estados Unidos era muy importante para cientos de personas. Y además de las personas que trabajan con nosotros, que son decenas, ¿cuántos cientos de empleos podemos generar directa o indirectamente a través de nuestra operación? Entonces, desde entonces vengo diciendo que podemos crear un nuevo sueño americano, y también desde entonces vengo diciendo que los gobiernos latinoamericanos deberían tener departamentos, subsecretarías de fomento a la migración empresarial para hacer que haya más embajadores como yo promoviendo productos y servicios y la generación de empleos a distancia desde Estados Unidos o desde Europa o desde Australia o desde Japón, pero debería haber departamentos de fomento a la migración empresarial, migración de emprendedores. ¿Qué país ya lo hace? Me parece que es Filipinas. Pero Filipinas es migración, digamos, a nivel profesionista. Okay. ¿Sí? Ellos tienen agencias de empleo ya certificadas por el gobierno, y el gobierno también ofrece mucha capacitación para que salgas del país a buscar empleo. Y hay mucho filipino en Europa y sobre todo aquí en Estados Unidos. Y sobre todo, fíjate, los filipinos no los ves tú recolectando frutas en el campo. Muchos filipinos están en el ramo médico. Qué interesante. Te ayudan a certificarte, saben inglés y pues se vienen para acá. Obviamente, el país sabe que depende mucho de las remesas y por eso lo promueven. Y nosotros estando al lado, ¿qué no podríamos hacer? Pues, y dependemos tanto de las remesas. Uh-huh. Y pues definitivamente, ¿qué pasaría si esas remesas fueran de profesionistas? Uf. Y si creciera más lo de los empresarios, ¿y cuántos empleos no generaríamos en México? Entonces, yo hago un llamado al gobierno federal mexicano, a la presidente Sheinbaum, a que analice el crear departamentos de fomento, eventos de fomento, apoyar. Tan sencillo como, oye, vamos a traer abogados de migración que nos explique las visas de comercio, las visas de inversionista. Vamos a ver cómo apoyamos a que haya más empresas pues promotoras de exportaciones que puedan fácilmente recuperar el IVA, que puedan establecerse en Estados Unidos, subsidiar la apertura de empresas en Estados Unidos. Parece que vas en contra de lo que conviene, pero pues siempre las mismas fórmulas de regalar terrenos para que se establezca una transnacional y venga y maquile sus productos aquí. Pues los salarios por eso siguen deprimidos. Entonces sí creo que desde Estados Unidos hay mucho por hacer. Y seguiremos haciendo eso. En Comprando América. Gracias, Edmundo. Gracias a ti, Diego. Seguimos. Por favor, dale like en donde quiera que nos escuches. Las estrellitas nos ayudan muchísimo. Y comparte nuestros podcasts a quien quiera invertir y migrar hacia Estados Unidos. Gracias.